Listo, Pau. Listo, Pau. Bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio, mi nueva generación de abogados en la Universidad USemper. Hoy tenemos un invitado muy especial y también un título muy interesante. Les presento al doctor José Manuel Herrera Paredes, quien nos propone un tema este miércoles, ya siendo las 5 de la tarde, titulado Control de la constitucionalidad y convencionalidad. Durante los temas que estarán viendo en esta tarde serán, uno, la importancia del artículo primero constitucional; dos, bloque de constitucionalidad y convencionalidad; y tres, sistemas de protección de los derechos humanos en México. Muy bien, como ya la mayoría de ustedes conoce, la dinámica tiene una duración de 1 hora, por lo que estaremos dando el cierre a las 6 de la tarde. Previamente, unos 15 minutos, 10, daremos un espacio para preguntas y respuestas en nuestro espacio que tenemos aquí mismo en el chat. Y pues bueno, el doctor José Manuel Herrera, un gusto tenerlo con nosotros aquí en este gran espacio. Y pues bueno, toda suya la sesión, doctor. Gracias. Maestra, muchísimas gracias, maestra. Ante todo, agradezco a la Universidad USemper la invitación, al doctor Elías Huerta, su amable invitación, y a usted, maestra Ana Paulina Virchis, pues igualmente. Muchas gracias. Y efectivamente, vamos a hablar ahora un tema, algunos aspectos. Es imposible, ¿verdad?, tratar un tema tan importante como es el de control de constitucionalidad y convencionalidad de una manera profunda en unos cuantos minutos. Pero serán algunos aspectos introductorios en los que destacaremos su importancia y algunos elementos o temas que rodean este cuestionamiento principal. Como lo es, ya lo dijo la maestra, la importancia del artículo primero constitucional, lo relativo al bloque de constitucionalidad y convencionalidad, y el sistema de protección de los derechos humanos en México, que es muy amplio, por cierto. Sí. Vamos a explorar en este sentido, tratar de comprender la importancia, no solo jurídica, sino que es práctica, porque nos concierne a todos los habitantes de nuestro país, el cambio que hubo paradigmático a raíz de la reforma de nuestra Constitución Política en 2011, con relación precisamente y principalmente de los derechos humanos, ¿sí? Ahí hubo una apertura también en el ámbito internacional, que pese a que existía el artículo 133 constitucional y sigue existiendo desde luego, no se había dado acomodo para la cuestión de del control difuso de la constitucionalidad, que ahorita veremos. ¿Cuál es la importancia de este artículo primero de nuestra Constitución Política? Quisiera pasar a tratar en primer lugar. Bueno, tengo que partir, evidentemente, de explicar que nuestra Constitución se considera una norma suprema. Por cuestiones doctrinarias se divide a veces en dos partes, como le puse aquí, la dogmática, donde están los derechos de los gobernados, y la orgánica, que es relativa a la creación, atribuciones y competencias de estos órganos. Algunos otros doctrinarios dicen que son tres partes, por ejemplo, la dogmática, la orgánica y los transitorios que obran en la propia Constitución. Otros incluso cuatro, que es una parte introductoria, la dogmática, la orgánica y los artículos transitorios. Independientemente de esto, la reforma que se inscribe en el artículo, bueno, está en el artículo primero, que vamos a comentar, también está relacionado con el artículo 133 de nuestra Constitución, ¿no? Y bueno, versa principalmente en la parte dogmática, no sin comprender que no se reformaron ahí en ese sentido, o no totalmente, algunas reformas, por cierto. Por ejemplo, el artículo 103, 107 constitucional,
y otros numerales con relaciones a las acciones de constitucionalidad, controversias constitucionales, etcétera. ¿Sí? En este aspecto, Jorge Carpizo Magregos, que lamentablemente pues, ya falleció hace bastantes años, un gran constitucionalista mexicano, contemplaba la Constitución en un primer lugar. En derecho siempre acostumbramos a hablar en sentido lato o general y en sentido estricto en diversas cuestiones jurídicas. Él en un sentido general o lato decía, la contemplaba como todo el orden jurídico. ¿Por qué? Porque pues todo el orden jurídico está impregnado de nuestra Constitución. De ahí derivan todas sus instituciones y todos los derechos que tenemos en México. De ahí deriva precisamente. Por eso es que, en cierto sentido, este gran jurista mexicano Hola, el doctor tuvo un poquito de intermitencia debido a que hay una baja de electricidad por donde se encuentra, entonces esperemos que ahorita se conecte y no tarde mucho. Gracias por su espera. lamentablemente hubo una intermitencia, cuestión eléctrica, por ya, por eso se va a ver un poquito oscuro, pero sí se me escucha bien, ¿verdad? Sí, doctor, sí, lo escuchamos bien. Sí, hubo una pequeña intermitencia, ya conecté yo con mis datos. Sí, Desde no se ayer aquí en México ha habido en diversos lugares de la República diversas intermitencias en cuestión de electricidad. Pero ya estamos aquí de nuevo. Bueno, estaba yo comentando que la Constitución impregna todo, en la Constitución política, todos nuestros ordenamientos jurídicos derivan de ahí. Ya incluso este jurista Jorge Carpizo, en lo particular, en el aspecto específico, en estricto sensu, decía que era la disciplina que estudia las normas que configuran la forma y sistema de gobierno, la creación, organización y atribución de competencia de los órganos del propio gobierno y que garantiza al individuo un mínimo de seguridad jurídica. En ese sentido, nuestra Constitución es una guía completa de nuestros derechos que tenemos y también de de cómo tenemos que, 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 que defenderlos. Incluso la Constitución se autoprotege en ese sentido mediante ciertos procesos que tiene, como ya lo dije, la ley de amparo, por ejemplo. En esta cuestión, con la reforma paradigmática del artículo primero constitucional, ¿verdad?, que modifica el artículo primero e incorpora el reconocimiento no solo de que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, antes hablamos de garantías individuales, ahora ya hablamos de derechos humanos, y no solo de los que vienen en la propia Constitución, sino también en los propios tratados internacionales de los que México es parte. ¿Qué quiere decir que cuando es parte México en estos tratados internacionales? Pues uno, cuando son firmados por el Ejecutivo de la Unión, tienen que cumplir con tres requisitos. Dos, tiene que ratificarse, en este caso por el Congreso de la Unión, por el Senado de la República, y tres, tienen que publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que sean
ya no son tratados, el hecho de que sean tratados firmados internacionalmente, ya no sé cómo se llaman, tratados, convenios, acuerdos internacionales, cuando cumplen con estos tres requisitos, ya forman parte integral de nuestro derecho interno, no es derecho externo, ya es un derecho interno que forma parte. Y en este caso, cuando son tratados relativos a los derechos humanos, tienen fuerza legal de la misma jerarquía que nuestra constitución política. ¿Sí? Y tiene la misma jerarquía cuando estos tratados son atinentes a los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, esto conlleva, ya desde esta época de 2011, la exigencia de la aplicación no solo de los derechos humanos plasmados en nuestra constitución política, sino también de aquellos insertos en los tratados internacionales de derechos humanos en los que México es parte. Y llevó a México a realizar diversas reformas que mejoraran sus disposiciones internas para dar cumplimiento a estos derechos establecidos en dichos tratados. Se llevaron diversas capacitaciones, se avanzó mucho. No quiere decir que sea esto perfecto, es perfectible. Recordemos que esto es un deber ser, hay que llevarlo al ser, a la realidad social que vivimos y que nos permita vivir en un país cada vez más justo y que su desarrollo sea aparejado al respeto de los derechos humanos. Aquí transcribir el artículo primero, tan importante, ¿no? Dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales, así como las garantías para su protección. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos humanos vienen plasmados principalmente en los primeros 28 artículos. No son los primeros, muchos autores dicen los primeros 29, no. El artículo 29 es restricción de los derechos por parte del Ejecutivo de la Unión con autorización del Senado e incluso interviene la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando así sea pertinente. No, son los primeros 28 artículos y otros más, porque incluso, por ejemplo, en el artículo 123 hay ciertos derechos que podríamos decir que también son derechos humanos relativos a los trabajadores. Y estos no se pueden restringir ni suspender, salvo las casos y bajo condiciones que la Constitución establece. Por ejemplo, lo que estoy mencionando del artículo 29 constitucional, ¿sí? Y aquí ya viene destacándose esta importancia, la interpretación, la llaman interpretación conforme, ¿sí? La interpretación conforme que ahora todas estas normas de derechos humanos se tienen que interpretar de conformidad con la Constitución política y además con los tratados internacionales de la materia y debe de favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, el principio por persona. De aquí se derivan ya ciertos principios muy importantes de esta materia, ¿no? En la que tienen que además todas las autoridades en el ámbito de sus competencias que tienen la obligación, aquí ya lo marca claramente en nuestra Constitución política, en este artículo reformado en 2011, que tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con ciertos principios. Y estos principios, ¿qué quiere decir? De universalidad, que son para todos los habitantes de México, que además estos principios de derechos humanos también son universales en el sentido también de que son para toda la humanidad en general, no serían solo para los habitantes de México. Se sobreentiende que es una universalidad que es para toda la población. Son interdependientes porque todos ellos tienen relación e hilación entre sí, ¿sí? Y ninguno puede estar arriba de otro. Tienen la misma jerarquía todos los derechos humanos. Son indivisibles en ese sentido y son progresivos. ¿Qué quiere decir la progresividad? Que nunca podemos ir para atrás, nunca podemos alejar los derechos humanos y retrocederlos. Por ejemplo, la cuestión del debido proceso. No podríamos nosotros, simple y sencillamente, porque así se quiera, quitar a ciertos aspectos del debido proceso nada más porque sí, no, deben ser progresivos. Por ejemplo, ahorita está discutible la prisión preventiva oficiosa, que se hizo la petición de algunos, muchos gobernadores en que subsistiera la prisión preventiva oficiosa. Realmente esto es
esto faltamos a ciertos principios de derechos humanos y el de la progresividad. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva oficiosa, incluso la gran mayoría de los países de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico a la que pertenece México, ya no tienen prisión preventiva oficiosa. Esto es retroceder en la cuestión de progresividad de los derechos humanos. La prisión preventiva oficiosa se debe eliminar. No así la justificada. La oficiosa, ¿por qué? Porque ya no se está presumiendo la inocencia de las personas, sino que se tiene que seguir porque se está presumiendo más bien su culpabilidad. Al respecto, un amigo que, por cierto, falleció ahora en la pandemia, escribió un interesante libro que recomiendo porque todavía tiene vigencia, que se llama La presunción de inocencia, el doctor Miguel Ángel Aguilar López, que bueno, lamentablemente falleció, ya no está entre nosotros, pero escribió un interesante libro en ese sentido, de que la inocencia no se debe de presumir, la inocencia se debe la culpabilidad se debe de probar. En ese sentido, pues realmente es muy penoso que subsista la prisión preventiva oficiosa, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿sí? Y bueno, en ese sentido, todo el Estado, el Estado-Nación de México, debe de prevenir, sancionar, investigar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Por cierto, han existido diversas sentencias que nos han dado ciertos lineamientos a seguir, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que más adelante trataré algunos aspectos de la misma, de la Corte Interamericana, en donde el Estado mexicano ha sido parte y ha sido condenado. Por ejemplo, tenemos el caso paradigmático de Rosendo Radilla, el caso también de Campo Algodonero, entre otros que existen, en donde México ha sido condenado y que, por cierto, el de Atenco también es un caso este, que es un ejemplo de este tipo de cuestiones y que en el Estado mexicano no ha logrado, por cierto, cumplir en los términos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su totalidad. Lamentablemente, debemos decir que esto es cierto. Luego bien, bueno, esto nada más lo comento de paso, lo de la prohibición de la esclavitud en México, ¿verdad? Que los esclavos que entran en México alcanzarán por solo hechos su libertad y la protección de las leyes. No es tema desde ahora, pero este párrafito incluso antes estaba en el artículo segundo constitucional. Ya con la reforma pasó, me parece que de una manera adecuada, al artículo primero constitucional. Luego viene sobre la discriminación, que queda prohibida toda discriminación por origen étnico, nacional, de género, de edad, discapacidades, condiciones sociales, etcétera, que tampoco será tema de un estudio en esta breve charla. Y bueno, también ha tenido consecuencias en México e incluso consecuencias en los temas electorales recientemente, que en algunas ocasiones no se ha logrado ese equilibrio en, en, en las cuotas de hombres y mujeres, tratando de paliar con esta cuestión la discriminación que precisamente las mujeres han tenido característicamente en México. Es cierto, tenemos que reconocerlo, como existen muchas otras cuestiones, tema de feminicidios, otros temas, que bueno, ese es otro tema, simplemente lo comento de paso, ¿sí? Pero aquí tenemos, por ejemplo, y también se deriva de este artículo primero, precisamente en el párrafo segundo que ya comenté, el llamado bloque de constitucionalidad y de convencionalidad, ¿sí? Este bloque no, se refiere precisamente a la interpretación conforme y ese bloque que tiene la propia Constitución, lo que he mencionado, en relación a los derechos humanos de sus primeros 28 artículos y en otros, y los derechos humanos que se plasman en los tratados internacionales en los que México es parte. En eso consiste realmente el bloque de constitucionalidad y convencionalidad. Y siempre, repito, siempre debe ser progresivo, porque son universales, deben ser independientes, pero nunca deben ser patas. Y en todo tiempo también dije el principio pro homine, que quiere decir esto, que se debe de interpretar lo más favorable a las personas en todo tiempo y lugar. Al respecto, les quería comentar algunas tesis. Ha habido diversas tesis. Yo les traje esta, que es de la novena época, por cierto, sobre el sistema de control constitucional en el orden
jurídico mexicano, ¿sí? Que fue de las primeras tesis que el Poder Judicial de la Federación emitió, ¿sí? Y al respecto, ellos mencionan que existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control constitucionalidad en México, y que son acordes al modelo de control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, que es el control que podríamos decir el control central o concentrado. Ese es en primer término, que es el control concentrado a cargo de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Tiene vías directas de control, como lo son las que mencioné hace algunos momentos, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y el amparo directo e indirecto, entre otras que voy a comentar también más adelante. En segundo término, nos dice el Poder Judicial de la Federación que existe el control por parte del resto de los jueces del país. Nos dice en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes. Esto es, dicen, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada. Ambos vertientes ejercen de manera independiente y la existencia de este modelo general de control no requiere que todos los casos sean revisables e impugnables en ambas. Y refiere esta tesis, que es un sistema concentrado en una parte y difuso en otra, lo que permite que sean los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, de los que conozca la Suprema Corte para que determine cuál es la interpretación constitucional que finalmente debe prevalecer en el orden jurídico nacional. Y finalmente dice, debe señalarse que todas las demás autoridades del país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes, haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener posibilidad de inaplicar o declarar su incompatibilidad. ¿Por qué? Porque esto solamente corresponde al Poder Judicial de la Federación, desde luego. Esto puede tener controversias, tiene controversias. Ahorita voy a hacer una cita, lo adelanto de una vez, en el sentido de que en nuestra constitución política, cabe decirlo, tiene una gran influencia desde su nacimiento, ya desde la primera constitución de 1824, que rige el México independiente pasado por las otras, excepto las 7 leyes constitucionales que fueron conservadoras, pues, lo que pasó en México, ¿verdad? Por estas leyes conservadoras, en donde se quería monopolizar el poder ejecutivo, legislativo y judicial en un solo grupo, el Supremo Poder Conservador. Después siguió avanzando México en la de 57 y hasta llegando a nuestra constitución de 1917, en donde se incorporan otros derechos por sus participantes. Participan en la lucha armada, obreros, campesinos, maestros, y bueno, se plasman además de otros lineamientos, se plasman en el artículo 3º, 27, 23 constitucional, ¿sí? Pero en este sentido, nuestra constitución, vuelvo a esta situación, tiene fuertes influencias del constitucionalismo liberal europeo, principalmente el siglo XIX, y el constitucionalismo americano, de la constitución de los Estados Unidos de América. Constitución escrita, por cierto, pese a la opinión que recientemente un alto funcionario del Poder Judicial de la Federación decía que era una constitución oral y que recientemente nos vamos acercando a otra cosa, eso es falso. La constitución americana es una constitución escrita, ¿sí? Aunque pertenece al sistema del common law, pero por su propia idiosincrasia, ellos hacen una constitución escrita y tienen en su constitución, desde la primera constitución que rige en México independiente, tiene fuerzas e influencias de la constitución de los Estados Unidos de América. Y bueno, ya pasando a la del 17, tenemos el artículo 133 constitucional, que ahorita más adelante comentaré, pero se lo estoy adelantando. En este sentido, esta influencia radica en que la Constitución de los Estados Unidos de América es muy similar en su artículo 6º de esa Constitución al 133 nuestro. Y ellos tienen también este tipo de concentrado incluso. Pero ellos tienen los medios para hacerlo. Ahí sí se aplica total, ahí sí existe verdaderamente control difuso. Aquí en México han sido opiniones de destacados juristas, entre ellos quiero citar, si me lo permiten, al doctor Héctor Fix Zamudio,
uno de los más grandes juristas de México, también recientemente, lamentablemente, fallecido. Me parece que el año pasado, en 2023, por ahí, falleció don Héctor Fix Zamudio. Él comentaba que en México realmente no existía este control difuso que señala, pero existe de una forma porque está por escrito en la Constitución, así lo menciona en la Constitución política. O sea, no existe porque argumentaba precisamente lo que le estoy comentando, que es una copia del artículo sexto y 133 de la Constitución de los Estados Unidos de América, pero sí tiene la forma de hacerlo valer. Aquí en México no existe tal. Sucede como cuando se dio el no ejercicio de acción penal hace ya bastantes años y que dijeron que se podía impugnar el no ejercicio de acción penal de la gente del Ministerio Público vía jurisdiccional, y sí va a ser según este reglamento. Nunca se hizo tal reglamento. ¿Y qué sucedió? Pues que el Poder Judicial de la Federación tuvo que abrir la puerta y dijo, bueno, que se impugne vía amparo. Se empezó a impugnar vía amparo. Aquí también nuestros legisladores no fueron muy precisos. ¿Y qué sucede? Pues que el Poder, toda vez que está en la Constitución política, pues el Poder Judicial de la Federación empezó a emitir este tipo de tesis. Ahorita veremos a otra, en el sentido que existe un control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, y que en primer término existe un control concentrado y otro existe un control difuso que es muy endeble, por cierto, ¿no? En ese sentido, también dice que los controles difusos los realizan los jueces en su ámbito de competencia como parte de sus valores, de sus labores de conformidad con la Constitución política, y como se sostiene la tesis que ahorita voy a inscribir, esta facultad no se ha entendido en el sentido de que el órgano judicial puede ejercer ese oficio, esto es en razón de su función jurisdiccional y sin que medie petición alguna de las partes, ¿sí? Esta otra tesis que les comento no habla sobre el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, y su ejercicio no limita ni condiciona el control concentrado, no, porque el control concentrado es el que sigue prevaleciendo en México. Y aquí ya nos habla esta tesis del artículo primero, no solo el primero, sino del 133 que vengo comentando, y dice que el control difuso que realizan los jueces ordinarios en el ámbito de sus competencias constituye una herramienta en su labor de decir el derecho conforme a la ley suprema. Esta facultad se ha extendido en el sentido de que el órgano judicial puede ejercer ex oficio, esto es, en razón de su función jurisdiccional y sin que medie petición alguna de las partes. Sin embargo, es factible que en un juicio contencioso el actor solicite que el juzgado ejerza control difuso respecto de alguna norma. En este caso, de existir un argumento de nulidad expreso, se dan dos posibilidades. Uno, que el órgano jurisdiccional coincida con lo expuesto por el actor y considere que debe desaplicar la norma. Y dos, que no convenga con lo solicitado. Aquí se ve claramente lo menguado que tienen los jueces del fuero común este tipo de control. Dice, en este último supuesto, si el órgano del conocimiento considera que la norma no es contraria a la Constitución Federal o a los tratados internacionales de materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano sea parte, dice, bastará con que mencione en una frase expresa que no advirtió que la norma fuese violatoria de derechos humanos para que se estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sentencias, que sin que sea necesaria una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, pues la norma no le generó simplemente convicción que pusieran en entredicho a la presunción de constitucional de que gocen las disposiciones legales, ¿sí? Es en ese sentido que considero que es un control defectuoso. Coincido en ese sentido también con el doctor Héctor Fixamudio, que así lo sostenía eh, bastante su muerte, nunca cambió su opinión en esta cuestión. Luego ya nos dice el control concentrado, dice además, tratándose de control concentrado, el tema de inconstitucionalidad o de inconstitucionalidad de leyes planteado expresamente, en este caso está hablando de alguien que ya lo solicitó, ahí sí forma parte de la litis. Y ya el tribunal colegiado está obligado a pronunciarse de forma directa sobre este. Por eso es que el control concentrado es el que sigue prevaleciendo en México. Claramente lo dice, de ahí que los juzgadores de amparo deben abordar el estudio de constitucionalidad de leyes al dictar sentencia en amparo directo cuando estos aspectos sean planteados en los conceptos de obligación, sin que los pronunciamientos que hubiese realizado la autoridad responsable en el juicio de nulidad por medio de ejercicio de control difuso limiten o condicionen el ejercicio de las funciones de control concentrado. ¿Por qué? Porque en última instancia
No lo son los jueces del fuero común los intérpretes de la Constitución. El intérprete máximo sigue siendo el Poder Judicial de la Federación, y bueno, y el máximo, precisando mayormente, lo es el poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hay más. De ahí lo endeble de este control difuso, y que coincido precisamente, precisamente con lo indicado por el doctor Héctor Zamudio. Entonces, ahora, también este control de constitucionalidad y convencionalidad lo encontramos su fundamento en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. ¿Qué dice? Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativas se reglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones del contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Esto ya estaba en nuestra Constitución, pero nunca se había dado esa trascendencia a que los jueces del fuero común, y también los jueces no solo del fuero común, los jueces federales en procesos que no sean constitucionales, por ejemplo, procesos penales, ¿sí? Procesos, podríamos incluso de índole civil, de índole mercantil, los jueces federales en sí, que no sean jueces en materia de amparo, cuando no actúan como jueces de materia de amparo, no lo podían, no podían entrar a este control difuso. Ahora se supone que con esta reforma del artículo primero ya pudieran entrar en general, y además en base a las tesis que elaboró el Poder Judicial de la Federación. Por eso se dice que en México tenemos un sistema de control mixto, porque se utiliza tanto la interpretación concentrada como la difusa. Y en nuestro país, este es un sistema de control mixto, se supone que es el predominante en la actualidad. Y digo se supone porque sigo coincidiendo con el doctor Zamudio. Por cierto, tal que quiera consultarlo, aquí está en YouTube, es en un canal del Poder Judicial de la Federación, que se llama Pino Suárez 2. Ahí pueden ver la entrevista completa que se realiza al doctor, que se pronuncia sobre diferentes temas, incluso el tema que ahorita ya, no sé, ya es difícil que se haga en estas épocas, sobre el amparo para efectos generales en materia fiscal, que solo beneficia, y siempre ha beneficiado siempre, a aquellos grupos o personas o grupos de empresariales, pues, para sostener un juicio en materia fiscal que son caros. Y bueno, nunca ha tenido efectos generales. Y él pues comenta que él también en su opinión debería tener efectos generales el amparo en materia fiscal, aunque no fuera para el año fiscal de que se trate, sino tal vez para el subsecuente. Menciona cosas muy interesantes. Sería conveniente que, si ustedes quieren tener un poquito más de información al respecto, lo observen, y también la tesis que sostiene, con la que coincido plenamente, que este control difuso de constitucional, en referencia a 133, es una copia simple y sencillamente del artículo sexto de la Constitución de los Estados Unidos de América, pero pues nunca no se dio la operatividad aquí para los jueces que no sean constitucionales. No se dio, más se quedó en un control muy endeble, en donde simplemente trata, pues ahora sí que no le hacen caso, lo dejan de lado, pero no se pueden pronunciar al respecto. Los únicos que se pueden pronunciar sobre la constitucionalidad de una ley o acto es el Poder Judicial de la Federación. No más, nadie más es posible que lo haga en nuestro país. ¿Sí? También quiero reforzar esto, también se menciona aquí en otra tesis. Esta ya es una tesis más actual. Las otras que les comenté fueron las primeras que había. Aquí nos habla, por ejemplo, ya es de la 10ª, porque es una época más reciente. Recordemos que la 11ª época, pues se abrió hace poco. No es una cuestión realmente muy antigua la 10ª, porque es novedosa. Y pues también ella se pronunció, aquí también se reafirma estos sistemas de control constitucional en el orden jurídico mexicano, en el sentido de que hay dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en este orden, que son acordes con el modelo de control de convencionalidad también.
atendiendo a lo que les mencioné, bloque de constitucionalidad y bloque de convencionalidad. Dice es ex oficio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial. Punto. Poder Judicial. En primer término, divide de nuevo el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación en vías directas de control, y también menciona acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e indirecto. Y luego vuelve a mencionar lo mismo. Dice, segundo término, el control por parte del resto de los jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes, iniciar abrir un expediente para poder separar, etcétera. Son controles que son de manera independiente, pero quien lleva la batuta, como ustedes pueden ver, es el Poder Judicial de la Federación. Y dice también, aquí es importante, porque dice, es un sistema de concentrado en una parte y difuso por otra, permite que criterios de interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación de los que conozca la Suprema Corte, para que termine cuál es la interpretación constitucional que finalmente debe prevalecer en el orden público nacional. Son ellos, no hay más en nuestro orden público, no hay más. Es una crítica que se tiene que realizar, una crítica sana, que falta mucho para que los órganos, los jueces ordinarios, no por como diríamos ordinarios, que no sean constitucionales, porque también abarcan a jueces de proceso y a federales, tienen ese control difuso nada más. Ahora, ¿cuáles son los sistemas de protección de los derechos humanos de nuestro país? Bueno, precisamente está, pues, todos tenemos, todas las autoridades tienen que proteger los derechos humanos. Pero hay ciertos sistemas. Ahorita recuerdo al también ya fallecido ministro, también falleció hace poco, exministro de la Corte, don Arturo Serrano Robles, que él decía que nuestra Constitución se autoprotegía. Refiriéndose al juicio de amparo, era un gran amparista él, uno de los mayores conocedores en México del amparo en materia administrativa, decía que se autoprotegía nuestra Constitución, principalmente se refería al juicio de amparo. En varios escritos, ahorita recuerdo, me viene a la mente, por ejemplo, el manual de juicio de amparo que editaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que también forjó a muchos jueces y magistrados del país, ¿no? Él se refería en ese sentido, y bueno, pues sí tenemos varios sistemas de protección de derechos humanos de México. La tradición jurídica nos habla de juicios. Bueno, yo seguí esa idea, aunque realmente son procesos constitucionales. Porque juicio, bueno, juicio es ya la parte culminante de un proceso, ¿sí? Donde vienen las pruebas, alegatos y vienen las sentencias, la parte culminante de un proceso constitucional, como en este caso, por ejemplo, está, por ejemplo, el proceso de amparo, podríamos decir, no tanto juicio de amparo, pero estas cuestiones nada más terminológicas y minucias que no discutiré más aquí. Pero tenemos varios sistemas de protección. También tenemos el juicio político. Recordemos que los tres poderes de la Unión, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tienen funciones primigenias, que son, por ejemplo, el Ejecutivo, función administrativa, el Legislativo, pues como su nombre lo indica, hacer leyes, normas jurídicas, legislar, y el Judicial es resolver controversias entre los particulares o entre el Estado y los particulares, resolver litigios, resolver controversias. Pero además de ellos, todos tienen también ciertas funciones que no son las dominantes, pero también las tienen. El Ejecutivo tiene función también jurisdiccional, por ejemplo, vía los órganos órganos de control interno. Tiene función, cierta forma normativa, para emitir acuerdos, decretos, para el mejor funcionamiento de la administración pública. El poder judicial, bueno, el Poder Judicial, su función primigenia es resolver conflictos, pero también tiene alguna función administrativa, por ejemplo, los jueces, los magistrados, pues también tienen cierta administración de sus órganos jurisdiccionales, aunado a que también pueden emitir algunos tipos de cuestiones, por ejemplo, algunos incluso apercibimientos, amonestaciones, etcétera, por ejemplo, cuando los doctores incumplen en alguna cuestión. También existe, pero no es parte del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, por ejemplo. Yo lo considero un órgano constitucionalmente autónomo, encargado, porque si vemos nuestra Constitución, no dice que forma parte del Poder Judicial de la Federación, sino que es un órgano de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción
de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque ciertamente sí inciden en el Tribunal Electoral. Bueno, dicho esto, que tiene diversas funciones, pues aquí entre las funciones jurisdiccionales que encontramos del Poder Legislativo tenemos el llamado juicio político, que también es un sistema de protección de los derechos humanos y de cumplimiento de la ley en México. Tenemos también, aquí le añadí, que no había mencionado yo, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. También tenemos el juicio de revisión constitucional electoral. Tenemos lo que ya cité, el juicio de amparo en vía indirecta ante los jueces de distrito, en vía indirecta ante jueces de distrito, que es el llamado, siguiendo la clasificación, que por cierto eso pues, fue idea de don Ignacio Burgó Orihuela, indirecto porque es indirecto o binastancial, ¿no? Porque puede tener, por regla general se puede recurrir, o también tenemos el juicio de amparo directo o unistancial, que ante tribunales colegiados de circuito, el juicio de amparo indirecto, recordemos, contra todo tipo de actos, que no sean resoluciones definitivas, sentencias de soluciones definitivas, que ahí tendríamos ya el amparo directo, ¿no? Eso lo tenemos aquí. Y también tenemos las controversias constitucionales y las acciones inconstitucionales, ¿sí? Y hay que pues, diferenciar entre ambos medios de impugnación que vienen en el artículo 105 de nuestra Constitución Política, por cierto, a los cuales no me remito. Y las bases de juicio de amparo, bueno, tenemos ley de amparo, pero las bases, podríamos decir, están en el 103 y las bases más específicas que marcan nuestro artículo 107 constitucional. Esto en cuestión de ciertos órganos, de los órganos jurisdiccionales. Pero esta es la protección jurisdiccional que tienen derechos humanos en México. Pero también tenemos una protección no jurisdiccional, que existen diversos organismos no jurisdiccionales, ya sea de índole estatal, y también de la sociedad civil que coadyuvan con los estatales. Por ejemplo, tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que coadyuva en la protección de derechos humanos, aunque sus resoluciones no son de índole vinculante por el ejemplo. Siendo de índole vinculante, sí las del Poder Judicial de la Federación, desde luego, ¿no? Por ejemplo, las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos no son atacables y amparo porque son meras recomendaciones, ¿sí? Sí son atacables y se puede pronunciar, por ejemplo, cuando no se siga el procedimiento que se debe decir, ahí sí son atacables, inclusive amparo, y ahí sí el Poder Judicial de la Federación puede ordenar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo pertinente, lo que no puede hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto al Poder Judicial de la Federación. Y además que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha tenido a lo largo de su historia cierta efectividad que puede ser mayor o puede ser casi nula. Hay veces dependiendo en muchas ocasiones de su presidente. Por ejemplo, el primer presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahorita que vuelvo a recordar al doctor Jorge Carpizo, tenía un gran poder. Era muy influyente, pues, porque pues, el doctor pesaba además por su cuestión intelectual y por su respetabilidad que tenía. Después, pues, ha ido decayendo hasta lo que tenemos actualmente, y no es criticar de mala fe. Lo que se ve, como se dice ahora sí, un dicho popular, lo que se ve no se juzga. Por cierto, yo creo que los presidentes de la comisión deben ser abogados, conocedores de derecho, sin menospreciar a otras carreras. Pero si no se conoce el derecho, difícilmente se va a poder hacer un papel idóneo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y eso, pues, eso nada más lo dejo ahí a la sana crítica. También tenemos otros organismos. Por ejemplo, tenemos en la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, aquí les dejé la página web para el que quiera consultar, ahí tenemos varios organismos públicos de derechos humanos, tiene bastantes años, ya aquí le puse 26 años, no tiene más, tiene, me parece que ya va para 29 años, tiene varios, y también tenemos, ellas son ONGs, pero también tenemos a nivel estatal las comisiones de derechos humanos de los estados que hacen su labor propia también, igualmente, con las mismas limitaciones que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y sus resoluciones, desde luego, no son vinculantes, ¿sí? Ahora, también tenemos, como estábamos hablando del bloque de constitucionalidad y convencionalidad,
tengo que hacer alguna referencia a, al sistema, a los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Aunque sea muy breve, la voy a hacer. ¿No? Todos esos nacen con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues la Segunda Guerra Mundial fue el reparto del mundo por las grandes potencias, una nueva configuración política económica. Ya desde la Primera Guerra, ya después con la Segunda se acabó de configurar, ¿sí? Surgió entonces la Organización de Naciones Unidas. Antes también tuvo un antecedente en 1919, la llamada Sociedad de Naciones, de efímera vigencia. Pero ya en los años 40 siglo pasado, se creó la ONU con la finalidad de mantener la paz y la seguridad internacionales y promover el progreso de los derechos humanos. En 1945 ya se redactó la Carta de las Naciones Unidas, que es fundamento de la creación de la ONU, que determina los derechos y obligaciones de sus Estados miembros y establece diversos órganos y procedimientos. Y lo importante aquí para la materia, hay muchas otras cosas de importancia, ¿eh? No solo esto, mucho más de importancia. Tenemos que en 1948 se emitió la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cabe decir que este organismo, bueno, lo ha hecho con menor o mayor fortuna, lo que ha evitado hasta ahorita, realmente, esto lo digo entre paréntesis, es una tercera guerra mundial, ¿sí? Porque conflictos regionales siguen existiendo, incluso las grandes potencias que los que llevan la batuta ahí, que es el Consejo de Seguridad de la ONU, bueno, intervienen en muchos países, y muchos de esos grandes países que se arrogan el derecho de ser el baluarte de defensor de derechos humanos, pues a veces son los que más violan los derechos humanos en diversas partes del mundo. Pero nosotros formamos parte de esta organización, ¿sí? Te ponemos parte de esta organización y también pertenecemos a los diversos tratados que se han suscrito en este aspecto. Cabe decir que en la cuestión internacional es como la ley de amparo, que se tienen que agotar todos los recursos en algunos amparos, ¿no? No en todos, ahora ya, ya es lo mínimo, ¿no? Pero aquí sí, para recurrir a un sistema internacional, tenemos que agotar primeramente todo el derecho interno, ¿no? En primera instancia, como puse aquí, son los que protegen los derechos humanos de la ley interna de un país, de su población, y establecen los procedimientos, lo que tenemos en México. Tenemos, hace ratito, cuando mencioné el artículo primero, hablé de derechos humanos y las garantías para su protección. Tenemos garantías que son institucionales, por ejemplo, el Poder Judicial de la Federación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y normativas. Normativas, por ejemplo, la ley de amparo, ¿sí? Muchas instituciones tenemos respeto, aquí no te pongo un ejemplo. Bueno, pero ya cuando esos mecanismos internos no son suficientes para proteger a la población, existen también aquellos internacionales para que se puedan reclamar estos derechos. También existen aquí instituciones y normas, ¿sí? Y normas, por ejemplo, que es la Carta de las Naciones Unidas, la Carta Internacional de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el protocolo, el segundo protocolo, y también la Declaración de Milenio, entre otras muchas. Aquí también nada más ejemplifiqué, como dije en un principio, simplemente voy a dar un panorama de todo esto porque esto requiere realmente un estudio pormenorizado, que en una hora o en un par de horas es muy complicado darlo. Tenemos en este sentido, y voy a ir un poquito ya a nivel regional, está la ONU y está también el Comité de Derechos Humanos, etcétera, que podemos recurrir, ¿no? Está la Corte Internacional de Justicia, está también la Corte Penal Internacional, que por cierto la Corte Penal Internacional tiene aquí en nuestra Constitución Política, tiene una salvedad, siempre y cuando el Congreso quiera reconocer la jurisdicción de la Corte. Si nosotros no queremos, simplemente no se hace, punto. Pero se tiene que agotar antes todo en México, en el interior, ¿sí? Pero a nivel regional, recordemos que existen tres sistemas principales de derechos humanos. El sistema europeo, el africano y el interamericano. El europeo cabe decir que es el más antiguo, ¿sí?
data ya de 1950 con la aprobación del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Es vinculante, desde luego, genera obligaciones para los Estados miembros y cuenta con un órgano de naturaleza jurisdiccional, como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o sede en Estrasburgo, ¿no? El africano ha intentado hacer pues varias cuestiones emulando al europeo. Es complicado ahí el tema, ¿no? No ha hecho mucho. Pero lo que nos interesa a nosotros es el sistema interamericano de derechos humanos, porque a este pertenece México. Aquí también tenemos dos órganos. Tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vean ustedes cómo más o menos se replican algunas cuestiones. Con respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pueden emitir también recomendaciones. Vamos a ver si funciona. ¿Sí? Si no, ahora sí que si no se le, si el Estado es omiso, el Estado a quien se le haga una recomendación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puede entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se observa que el caso tiene cierto interés, puede remitirlo para su conocimiento entonces hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los particulares no podemos llegar directamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es posible por la situación de que solamente son los estados parte, o los estados de la OEA que sean parte del tratado, o bien que así lo desean, aunque no sean parte, pero son principalmente, son los estados. No pueden, nosotros como particulares no podemos entrar por ahí, tenemos que pasar primero por la comisión, y si la comisión estima oportuno, entonces se elevará el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Bueno, la Corte fue creada por la Convención Americana de Derechos Humanos, adoptada en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, precisamente, reunida en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. Recordemos que precisamente la Corte Interamericana se encuentra en San José, Costa Rica, ¿sí? Y la comisión, bueno, está en Washington. Lo que no quiere decir, por cierto, que tengamos que estar viajando hasta Washington para formular nuestras peticiones, no. Se puede hacer por escrito y es eficiente en ese sentido porque se puede, ya tener por internet, tiene sus formatos, tiene todo y se puede hacer por escrito. Sí es muy tardada, lamentablemente sí es muy tardado, tarda años en que se responda y llegar a la corte, pues también tarda un poquito, no se resuelve así de rápido y tiene también el principio de definitividad. Ahora, el sistema de la Corte Americana de Derechos Humanos tiene diversas facultades, que son consultivas, ¿sí? Los Estados miembros pueden consultar acerca de interpretación de la Convención y los tratados internacionales en que sean parte. También la Corte, a solicitud de un Estado miembro de la organización, puede dar opiniones acerca de la compatibilidad entre las leyes internas y los instrumentos internacionales, y también puede pronunciarse sobre la interpretación de los preceptos de dicha convención, así como de los otros tratados internacionales sobre derechos humanos que tengan aplicación en todo el continente americano. Aquí puse, por ejemplo, un ejemplo, el Pacto de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos, ratificado por numerosos países latinoamericanos. Y puede hacer la solicitud de los Estados miembros, aquí los Estados miembros de la Comisión Interamericana y otros órganos. En el sentido de consulta, tienen que ser estados o órganos de la OEA, no pueden hacerlo tampoco los particulares. Ahora, la contenciosa de la Corte Interamericana, esta sí es la facultad jurisdiccional de la Corte, que va a resolver demandas que puede promover la Comisión Interamericana, ya les dije cómo, o bien también puede promover una demanda un Estado que hubiera suscrito la convención contra otro Estado, que se atribuyan violaciones de derechos humanos establecidas en la propia convención. Para que pueda presentar esta demanda, es preciso que el Estado demandado y también el demandante se sometan a la jurisdicción de la propia Corte. Si bien es obligatoria la competencia de la Comisión para reclamaciones o peticiones individuales, para individuales, la Corte no. La Corte no es en ese sentido, no se puede hacer en ese sentido. La Comisión sí. Y la Comisión nos puede abrir, vaya, a los particulares nos abre la puerta para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero tenemos que pasar primero por la Comisión, ¿eh? Entonces, tenemos que agotar todos los medios de defensa internos del país. Una vez agotado todito,
ya se nos da, podemos presentar nuestra petición ante la comisión, y si el Estado no le hace caso a la comisión, o estima prudente elevarlo a la Corte, ahí sí ya se nos abre votos para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la única forma, ¿sí? Ahora ya, pues la comisión, ahora ya la debía haber tratado el primer término, pero prefería el segundo, por la importancia de la Corte. Está compuesto igual por 7 miembros, son elegidos a título personal, no representan al país que son de los que pertenecen, representan a los estados miembros de la OEA. Y también tiene diversas relatorías, aquí lo puse, y también, bueno, es nada más lo que mencioné. Nada más por último, quiero mencionar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, igual que en toda la jurisprudencia de los tribunales internacionales, es casuística, ¿no? No es aquí como en México, que tenemos, por ejemplo, ya ven que se hace un extracto, hace poquito se reformó, ya ven que se reformó cómo debe de, o cómo lo podemos consultar de esa manera, pues ya la Federación se ha reformado en diversas épocas, se ha reformado el modo de redacción de las tesis alegadas jurisprudenciales, ¿sí? Pero en la Corte no, la Corte no constituye las sentencias. El secretario da fe de aquella parte de aquella parte que da fe precisamente de aquella parte que vale para tal efecto como jurisprudencia, pero en sí las sentencias, la totalidad de las sentencias o parte de las mismas son las que son la jurisprudencia de la Corte. No hay un párrafo específico como aquí se redactan tesis, no existe, ¿sí? Es casuística, ¿sí? Bueno, quisiera tratar un poquito más, pero me parece que ya estamos terminando, creo que hasta me excedí un poco. Como ven, es un tema amplísimo, no es un tema, ahora sí que nada más es una invitación a que lo estudien y a que sepan que tenemos órganos que nos protegen. Vivimos en una democracia constitucional y todavía tenemos órganos que nos pueden proteger y que podemos ser mano de ellos. Si es tardado, sí, pero los tenemos. Y creo que debemos siempre de tratar tanto los particulares como los abogados, los juristas, de que los derechos humanos sigan la progresividad, no de ir para atrás. En un país democrático no, sino caeríamos realmente en un país dictatorial. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, que creo que me excedo un poquito, alguna cuestión. Muchas gracias a todos. Pues he terminado esta brevísima exposición. No, ya para más tiempo. Doctor Manuel, muchas gracias. Bueno, hasta el momento no tenemos alguna pregunta. Yo y por ahí en redes sociales aún siguen todos conectados, pero los invitamos a que si alguien quisiera preguntarle al doctor Manuel, bueno, adelante, puede escribirnos en el chat, preguntas y respuestas. Y si no, bueno, pues de cualquier manera, eh, al contrario, doctor Manuel, pues muchísimas gracias por este espacio, por el tiempo que nos brinda y sobre todo compartir todo el conocimiento que tiene. Se lo agradezco Y muchísimo y lamentablemente se ve un poquito oscuro porque se fue la electricidad. Continuó sí, con mi caray. gato, con la computadora, pero pues se fue la electricidad, pues ahora sí que contra eso no pude hacer nada. Y No hay pues, mayor problema. Yo lo veo bastante bien, doctor. La verdad es que sí se llega a ver un poquito oscuro el fondo, pero estamos igual. Yo también por acá por las lluvias, de pronto sí, no tuve muy buena luz, incluso internet. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí ya conectados y que bueno, pues sí, llegamos al término de esta sesión. Nuevamente les agradezco a todos y cada uno de los que están conectados en este espacio. Les recuerdo que cada miércoles vamos teniendo un tema diferente en materia penal, civil, mercantil, etcétera. Y no duden en seguirnos en las redes sociales, también en YouTube. Pueden ver nuevamente esta grabación. Y bueno, también el apoyo de Joy. Muchas gracias, Joy. Que tengan una excelente tarde a todos y que estén muy bien. Bonita tarde. muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias Hasta por todo. luego. Gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, Hasta Pau. luego.